El día de hoy a esta presentación de un libro que consideramos de una enorme importancia. Hemos invitado en su mayoría a personas interesadas en el tema de la educación. Se trata en esta presentación de impulsar a través de este trabajo y la participación hoy en este día en el Senado, se trata de impulsar la lucha en contra de la reforma educativa de Peña Nieto. Gracias, está la coordinadora de los diputados de Morena que han hecho una gran labor. Gracias por venir con nosotros. Rocío Nale, muchas gracias por estar con nosotros. Está también el diputado Abdala y el senador Merino. En general, gentes interesadas en la educación. Decía yo que, ¿qué es lo que pretendemos? Pues pretendemos una movilización de los mexicanos en defensa de la educación pública de este país. Sí. Sabemos bien que la educación es la esencia de la formación de la nación. La educación en México ha nacido, la educación pública en México ha nacido con la nación misma. Hay una historia espléndida de lucha por la educación desde que México aparece como nación en el mundo. Hemos creado un sistema educativo, hemos hecho reformas, hemos avanzado, a veces hemos retrocedido, pero hay una concepción de la educación pública en el pueblo de México, en las diversas generaciones, en el magisterio nacional que ha sido heroico. Existe ese concepto de educación pública mexicana, que tiene en su artículo 3 un proyecto formidable, humanista, de desarrollo de la personalidad en la concepción de la nación y de la solidaridad internacional. Bueno, todo ese trabajo de siglos, ¿verdad?, está cuestionado por la llamada o mal llamada reforma educativa de Peña Nieto. Yo agradezco a quienes me van a acompañar aquí en la presentación: Luis Benavides, el doctor que tiene una larga tradición educativa también, y desde luego podríamos pasar después esta plática a preguntas y respuestas para poder establecer ese diálogo que deseamos. La reforma educativa, decíamos que no es ni reforma ni es educativa, es analizada en este libro que hemos trabajado el doctor Benavides y yo durante estos años. Por eso quiero explicar que no se trata de una obra hecha con una estructura para ser leída de pe a pa, de entrada, sino es un trabajo que es importante entender para poder trabajar y acudir a los conceptos que están en la obra. Este trabajo se empezó desde el planteamiento que hizo Peña Nieto en el pacto por México, este pacto contra México, ¿verdad? Desde entonces, y luego las reformas legislativas, desde la reforma constitucional y después de las leyes secundarias. Luis Benavides y yo nos volvimos a reunir después de haber trabajado muchos años juntos. Luis fue, siendo yo secretario de Educación, Luis Benavides fue seleccionado, escogido con un gran cuidado como presidente del CONALTEC, en el Consejo de Educación, una institución de una enorme importancia entonces, y trabajamos intensamente en un programa de modernización educativa entonces. Después, a mi salida de la Secretaría de Educación Pública, nos fuimos a Puebla. Y en Puebla, Luis Benavides siguió trabajando el programa de modernización educativa de Puebla.
con los mismos objetivos que podíamos comentar, un programa hecho a base de la consulta a los maestros. Son programas que surgen de la sabiduría, la experiencia de los propios maestros. Así es que al iniciarse este proceso de destrucción de la educación pública nacional en México, pues iniciamos un trabajo, Luis Benavides y yo, que está aquí en este libro amplio, porque va siguiendo los procesos de imposición de la reforma. Participaciones de los secretarios, estuvo en una comparecencia Choy Fete, entonces secretario de Educación, después estuvo el actual, hubo participaciones del instituto creado de evaluación educativa y el seguimiento a todos los pasos que fueron dando en esta imposición que desde el principio, desde los primeros movimientos, ¿verdad? Demostró su carácter policíaco-militar. Obviamente la reforma generó una gran resistencia porque no siendo una reforma educativa, sino una reforma laboral con objetivos de control sindical, inmediatamente generó una reacción, es decir, una reforma constitucional que le quita al 1.500.000 profesores del país, les quita sus derechos adquiridos durante años. El estatuto que los regía fue quitado y puesto otro, con otras características amenazantes, generó inmediatamente una reacción, porque además fue una reforma sorpresiva, fue un golpe, decíamos, fue un golpe constitucional. A través de una reforma constitucional, quitarles a 1,5 millones de trabajadores sus derechos y darles otro estatuto, sin haberse consultado con nadie, y que aparece en el pacto, decíamos, este pacto por México, que fue y ha sido una prostitución del Poder Legislativo. El pacto por México lo firman el PRD, el PAN, para asociarse con el PRI y servir a los intereses de Peña Nieto. Eso es. Este pacto, que fue en contra de los propios votantes de cada uno de estos partidos, porque no votaron, los que habrán votado por el perredismo no votaron por Peña Nieto, ni los panistas votaron por Peña Nieto. Y sin embargo, con ese golpe se hicieron los intereses de Peña Nieto, los intereses y su sumisión a los intereses transnacionales, se generó una mayoría automática, sumando PRD, PAN, más las otras excrescencias como podía ser Nueva Alianza y el Verde, sumaron una mayoría espuria, y con esa mayoría se permitieron hacer un sinnúmero de reformas a la Constitución importantísimas, una regresión constitucional, ¿verdad? Espuria, ¿verdad? Porque ¿cómo podía considerarse legítimo, ideológicamente válido, esa asociación para apoyar reformas como esta, que es una imposición de organismos internacionales en contra de la educación pública en México? De manera que ese ha sido el trabajo. Por eso es un libro que hay que utilizar como información, como análisis, porque se discute lo mismo el concepto de educación que el concepto de evaluación, que todo lo que han venido manejando, y desde luego la esencia de la iniciativa de la reforma constitucional y las leyes secundarias. Quiero decirles que, y esto es importante, que si bien permanentemente Peña Nieto y sus secretarios de educación y demás corifeos vienen y señalan que hay que respetar la ley, que es una ley, que entonces pues hay que obedecerla, pero no analizan cómo se dio ese golpe en el propio legislativo, ¿verdad? Por eso a mí me da gusto poderlo hacer en el Senado de la República y decirlo, ¿verdad? La reforma educativa, y aquí está también el análisis
se aprobó sin discusión. Los dictámenes no se hicieron en el Senado. Los dictámenes llegaban y de inmediato eran aprobados por una comisión que no los discutió y pasaban inmediatamente a la discusión en el Pleno, con una votación asegurada, una votación calificada para reformar la Constitución. No hubo discusión, además de no haber habido el análisis nacional, el estudio sobre el tema. No se puede reformar el sistema educativo de una nación de 120 millones de habitantes e imponerles un sistema ajeno, sin ninguna discusión. En ese pacto espurio, sin discusión en el Congreso, se elaboró la ley. Una reforma constitucional que busca no desarrollar ni modificar el sistema educativo nacional, sino destruirlo, porque es una imposición de la OSDE, que es un organismo transnacional cuyo objetivo ha sido en el mundo entero la privatización del sector educativo, sin ninguna capacidad educativa en lo absoluto, pero con el poder económico de los organismos Banco Mundial, etc. Ese es lo que es esta reforma. No fue aprobada legítimamente por el Congreso. Tenemos una Suprema Corte que tampoco es útil porque no interviene, no atrae lo que debe atraer para resolverlo. Lo resuelven por mandato presidencial también en tribunales colegiados en el momento en que nadie se da cuenta de que se desechan cosas. De manera que la lucha por recuperar el sistema educativo nacional con sus características humanistas, nacionalistas, etcétera, es una batalla que tenemos que dar todos y que no se ha podido penetrar todavía, salvo estas acciones sindicales que tuvieron un gran efecto y que han hecho que se retiren por ahora, ¿verdad?, las acciones, ¿verdad? Pero lo más peligroso es que esa reforma quede en la Constitución. Por eso el epílogo de este libro es la revocación, es decir, echar abajo la reforma constitucional y las leyes secundarias, porque en esta derrota que ha sufrido ya el gobierno de Peña en la imposición, esta con todas las fuerzas militares, policíacas, brutales, ¿verdad?, en esta reforma tuvieron que ir recapacitando en la situación de Peña Nieto, que va perdiendo de una manera clarísima el respeto de la población. Han dejado por ahora estas aplicaciones a sangre y fuego que tenían, pero sigue ahí, sigue en la Constitución, ahí está el huevo de la serpiente. En consecuencia, decía yo, el objetivo que perseguimos con este trabajo, ¿verdad?, es iniciar un movimiento, fortalecer ideológicamente, educativamente un movimiento para echar abajo esa amenaza en contra de la educación nacional y por tanto de la formación del alma de este país. Con eso vamos a iniciar esta plática. Le voy a pedir al doctor Benavides y después al doctor que nos hagan un comentario, agradeciéndoles enormemente su presencia a todos el día de hoy. Muchas gracias. Como bien lo señaló el senador, este es un trabajo que se fue haciendo a lo largo del anuncio de una reforma que comienza con una mentira. Se consultó, nos dijeron, ampliamente para hacer esta reforma. Y esta reforma se inicia 9 días después de haber asumido el mandato. ¿Dónde está la consulta? ¿A quién consultar? Primera mentira. Segunda mentira es que al asumir la presidencia y después al asumir
los secretarios de educación, los secretarios en general, el defender y hacer cumplir la Constitución, se han hecho modificaciones a esa Constitución por la que juraron, ¿verdad?, que tiene la Constitución 136 artículos, para los que no lo recuerden, ¿no? Se han modificado 146 artículos de la Constitución. Y se han modificado con la misma rapidez con las que se modificó la Constitución para esta reforma educativa. ¿Por qué digo 146 si nada más hay 136? Porque hay artículos que han sido modificados hasta 7 veces, lo que significa que la modificación no obedece a un plan que haya sido mandado por el pueblo. Y esto lo vemos muy claro en la reforma educativa, que llamaron educativa. Se introduce un chipote en el artículo 3º que no concuerda con la filosofía del artículo 3º ni con la historia del país. Por eso en este libro se hace una pequeña reseña histórica. La educación no nace con este sexenio. La educación del país nace con el país. Ya en 1822, un año después de la consumación de la independencia, se comienzan a dictar leyes sobre la educación pública, con una característica asombrosa, porque exige a todos, esa ley exige a todos conventos y parroquias, y dice, y monasterios, abrir escuela pública. Y esa escuela pública, para que se cumpla el sentido de la formación del ciudadano mexicano, será apoyado por inspectores y será salvaguardada por consejos escolares. No nació ayer la educación mexicana. Y con esto que nos están planteando, se tira por la borda todo ese proceso de aprendizaje que el país ha tenido en cuestiones educativas desde su nacimiento como país. Se hacían exámenes a los que querían ser maestros, ahí está consignado. Y esos exámenes los hacía el gremio, que después proponía a quienes se observaba que eran buenos maestros, se le proponían al Estado para que el Estado los nombrara como maestros. ¿Qué se buscaba desde entonces? Clarísimo, aprender a ser ciudadano. Y aprender a ser ciudadano desde un principio significaba aprender a convivir poniendo por encima de los intereses individuales el interés general. Es clarísimo que con todos los vaivenes de la historia de la educación mexicana, a veces cargada a la izquierda, a veces cargada a la derecha, a veces quizás un poco sin rumbo, pero con la idea clara de que la educación tiene que ser pública, es decir, responder a los anhelos del pueblo, que es lo que significa, y ponerla al servicio del pueblo. Todo eso se pierde, se olvida.
y se cambian los fines mismos de la educación. De buscar el desarrollo armónico de todas las capacidades del ser humano para poder tener una convivencia humana y para buscar el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, se deja a un lado. Y nos dicen que lo importante de la educación mexicana es hacer hombres competitivos, que puedan competir uno con otro y que podamos competir además con todos los demás países. Y además, que todos tengan una suficiencia académica. Parece absurdo renunciar a la esencia de la educación mexicana, que es justamente el desarrollo armónico del ser humano. Perdido este faro que ilumina hacia dónde tenemos que ir, lo que se haga no tiene sentido. Es decir, no tiene dirección. Se tambalea hacia un lado y hacia otro. Y lo hemos visto. El centro de esta reforma es la evaluación a los maestros. Y se utiliza el ejército y la policía para obligar a esto. Se cambió después. No, es que el centro de la reforma, de esta reforma, son los estudiantes, los niños y los jóvenes. No podemos dejarlos sin clases. Como si las clases fueran lo sustantivo de los procesos educativos. Se olvida eso y resulta que el centro de la reforma son los establecimientos escolares. Y entonces, pues hay que meterle dinero, ¿verdad? Y entregar ese dinero a los particulares para que construyan y arreglen las escuelas. INIFED se vuelve un mero administrador. INIFED, para quienes no lo recuerden, es el antiguo CAPSE. El antiguo CAPSE que construía escuelas, que las reparaba, ese ya ahora es un administrador y que reparte contratos, como en muchos otros aspectos. Los libros de texto, quién sabe quién los haga. Ya no lo hace la Comisión de Libros de Texto, donde había maestros, donde había especialistas. Ahora, quién sabe quién las hace. La formación de los maestros, pues ya que la hagan las universidades privadas, igual que la capacitación. Y se destinan grandes cantidades de dinero para esa pseudo formación que no responde a los fines que señala el artículo 3º y que históricamente hemos defendido. Que no se está privatizando la educación, pues sí está privatizada. Lo único que no está privatizado, pero sí está centralizado a un borde, a un pequeño espacio para la privatización, es el sueldo de los maestros. Ahora ya depende de un centro que está aquí en la capital, borrando así, por una sola decisión absurda, el pacto federal. Todo el esfuerzo, todo el empeño por descentralizar, ya se vino abajo. Ya está otra vez centralizados y desde el centro se dice a quién hay que expulsar. Esto es lo que hemos querido condensar en este libro.
aunque ya lo hemos mencionado, quiero aclarar cuál ha sido la estrategia para la implantación de esta reforma educativa. Y reconocemos tres estrategias. La primera, que ya mencionó el señor senador, es la sorpresa. Nunca en la campaña se anunció una reforma educativa. Por lo tanto, los que votaron por Peña Nieto no votaron porque hiciera no tuvieron el mandato del pueblo para hacer esta reforma. Nos sorprende porque en lo oscurito hace ese pacto, ¿verdad? Y digo, a los 9 días ya estaba el documento que fue mandado al Congreso. En Francia, a los 9 meses de que la ministra de Educación tomó el mando en Francia, se le ocurrió, después de haber consultado, se le ocurrió que los signos religiosos no se manifestaran en las escuelas públicas de Francia. Y para eso propuso una ley. El magisterio entero se levantó y dijo: ¿cómo esta ministra, que tiene apenas 9 meses, se atreve a proponer una ley si todavía ni conoce todo el sistema? Pero aquí nuestros secretarios y nuestro presidente son magos, porque a los 9 días ya habían hecho la investigación. La sorpresa es sorprender a otro, agarrarlo sin estar preparado a lo que viene. Y así nos hicieron el cambio constitucional por sorpresa, con engaño. Sometieron no nada más a los maestros, sino sometieron a una visión que no corresponde a la visión mexicana, a toda la educación mexicana. Y leo un parrafito del Quijote. La aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertamos a desear. Porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o pocos más desaforados gigantes, con quien pienso hacer batalla y quitarles todas las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer, que es buena guerra y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente sobre la faz de la tierra. Eso es lo que pretendieron, con la sorpresa. Pero se engañaron, porque no eran los gigantes, ¿verdad? Es el pueblo al que están hiriendo. Y quieren sobre el pueblo hacer su propia riqueza y su propia fama. ¿Cómo? Engañando. Esta es una reforma cimentada, propulsada, sostenida con la mentira. Mentira en los medios, diciéndonos que todo marcha de maravilla. Mentira a los maestros, porque esa fue la tercera estrategia. Y mentira en que sea educativo. Al contrario, se trata de algo totalmente deseducativo. La segunda estrategia fue la fuerza pública. ¿Sí? ¿No quieren la reforma? Pues ahí les va el ejército.
marchando para repeler las manifestaciones, como lo hacía el ejército de Hitler en el nazismo, como lo hacía Mussolini, como lo hizo Pinochet contra el pueblo. La tercera, bueno, todavía en la segunda, quiero, porque ahí entra otra fuerza pública, que es los medios, denostar a los maestros, diciendo que lo que buscan es conservar sus privilegios, cuando los privilegios los entregaron al sindicato, que ahora se hace el bueno. Y la tercera estrategia fue la compra de voluntades. Compra con dinero, ¿no? Compra con dinero, no de mentiras. Hace 2 años se le entregaron al sindicato 150 millones de pesos para difundir la reforma educativa. El año pasado fueron 220. Este año, 640 millones. A fuerza de comprar voluntades, más todos los privilegios que han otorgado monetarios a quienes votaron a favor de esta reforma. Y eso es público, ¿no? ¿Cómo puede algo así llamarse reforma educativa? Los medios. ¿Sí? Y compra de los medios. Es en las 3 estrategias estuvieron los medios, y claro, es favorecer en las 3 estrategias a la gente de dinero, porque es la que va a seguir apoyando. Ellos sí son los que tienen privilegios. Pero ¿cómo puede ser ese sindicato al que maldecían y por el cual metieron a su dirigente en la cárcel, ¿verdad? ¿Cómo puede ser ahora el bueno? ¿Cómo puede ser el que es favorecido con presentaciones en los medios, con vinculación con la UNESCO, con firma de convenios con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? Eso está ahí relatado en el libro. Y bueno, con esto quiero terminar. Lo deseducativo. No se puede educar mintiendo. Eso nos hace mentir también a los demás. No se puede, sin plan efectivamente hecho desde la sociedad, imponer un cambio social. Las leyes no cambian a la sociedad, y eso lo dijo muy bien Alfonso Caso, ¿no? Las leyes nunca van a ser capaces de hacer un cambio social. El cambio social se hace con la gente y desde la gente. Y tercero, las argucias descalificadoras, ¿verdad?, son deseducadoras. ¿Por qué? Porque el respeto que el magisterio siempre ha tenido en las comunidades se está destruyendo. Yo los invito a reflexionar sobre esto y sobre otros aspectos que están ahí, entre otros que seguramente aquí Manuel nos va a tratar, es la entrega a la OCDE, a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. No sabíamos cuando escribimos esto cómo fue escrita la tesis de Peña Nieto.
Pero si no hubiéramos usado el mismo epíteto para calificar esta reforma educativa. Párrafos textuales asumidos como la voluntad del mexicano, que son expresión de documentos de la OCDE. ¿Quién gobierna este país? No es el pueblo. Y el artículo 39 de la Constitución claramente nos dice que esencial y primordialmente la soberanía reside en el pueblo, que nada se puede hacer que no sea en beneficio del pueblo. Y nos falta ejercer la tercera parte, que el pueblo puede darse en el momento que quiera el gobierno que desea. Hacia eso queremos que tienda, y por eso lo que se ha hecho en contra del pueblo y sin el pueblo no puede seguir prevaleciendo, ni tampoco escrito en aquello que nos constituye como mexicanos, que es la Constitución mexicana. Muchas gracias. Nos acompaña, y mucho lo agradezco, Manuel Pérez Rocha. Manuel Pérez Rocha tiene una larga carrera como ingeniero, pero la que más me parece importante el día de hoy, como educador. Bueno, una larga carrera, ha estado también en la UNESCO, ha estado aquí en toda clase de organismos, ahí en algún momento coincidimos, y fue el primer rector, fundador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, del 2001 al 2010, de manera que es fundador. Está con nosotros también Aboites, rector inteligente y culto. Ahí le sacamos de su libro muchas informaciones sobre lo que es la evaluación y su vinculación con la visión norteamericana del ranking y todo esto, en un trabajo muy valioso del doctor Aboites, a quien le agradecemos su presencia. Y está también la universidad. Sí. Está también aquí con nosotros la Universidad Obrera, que sigue luchando por sostenerse pese a todo. Ya la tenían sentenciada a muerte, pero ahí está, ¿no? Y sigue viviendo, ¿no? Le pedimos entonces al doctor que nos hable sobre el tema, sobre el libro, y desde luego que nos hable de su experiencia educativa. Muchas gracias, doctor. Agradezco mucho la invitación a participar en esta ocasión, y creo que todos debemos agradecer al senador Bartlett y a Luis Benavides la publicación de este libro, que es efectivamente una reflexión crítica, pero una reflexión crítica muy documentada. Han reunido en un volumen de muchas páginas documentos fundamentales, documentos que no deben ser olvidados y que tienen que ser leídos por todos aquellos que estamos convencidos de que hay que continuar una lucha. Yo creo que hay que continuar, no se inicia, se continúa, porque los maestros han dado una batalla muy dura, de costos muy altos para ellos y con resultados. Y esto es muy importante, darnos cuenta de que la lucha de la gente ha tenido resultados. Se ha logrado parar en buena medida la agresividad de esto que, como muy bien señalan el senador Bartlett y Luis Benavides, no es una reforma educativa. He escogido tres figuras
para comentar en esta ocasión el trabajo que han hecho el senador Bartlett y Luis Benavides. Una figura es la Torre de Babel, otra figura es el chivo expiatorio y la tercera es la aldea hipócrita. La Torre de Babel no es una figura que yo haya inventado y haya traído aquí. Realmente quien la expresó de una manera muy contundente fue el secretario de Educación Emilio Choifet. En una ocasión, en una entrevista, él dijo que la Secretaría de Educación Pública era una torre de Babel, en donde no había claridad de qué es lo que había que hacer. Declaración sorprendente, porque el Estado mexicano, a lo largo de la historia, sí ha tenido pronunciamientos muy contundentes, muy definidos, acerca de lo que tiene que hacerse con la educación. Desde la independencia hasta fines de los años 20 del siglo XX, hasta 1920 y tantos, prevaleció una filosofía educativa que podemos llamar el educacionismo liberal. Este educacionismo liberal lo que planteaba es que el país necesitaba muchos cambios, necesitaba progreso, necesitaba avance, y que esto requería que los mexicanos fueran mejores. Implícita estaba la tesis de que la situación del país, los problemas del país obedecían a las deficiencias de los mexicanos. Y entonces la educación tenía que servir para hacer a los mexicanos trabajadores, eficientes, virtuosos, desterrar todos los vicios, etc. Es obviamente una gran simplificación, porque por supuesto que hubo variantes en estos planteamientos, pero de alguna manera lo que se enunciaba era eso, ¿no? Que la educación tenía que servir para ser buenos, virtuosos, morales, eficientes, trabajadores a los mexicanos. Con sus variantes, pues, pero básicamente por ahí era el planteamiento central. A partir de 1940 predomina una idea ligeramente diferente y que bien se puede llamar el economicismo. La idea es que el país tiene que desarrollarse económicamente y que para que se desarrolle económicamente los mexicanos tienen que capacitarse para el trabajo. Entre 1930 y 1940 hay un paréntesis que podemos llamar el paréntesis radical, un paréntesis en el cual el planteamiento es esencialmente distinto de estos dos. Un planteamiento en el cual los problemas del país, la situación del país y los proyectos de avance, de mejora, se sitúan no en los individuos, sino también en las condiciones sociales y las estructuras sociales y políticas. Y se plantea abiertamente que lo que hay que hacer es cambiar esas estructuras, y se logra introducir en la Constitución el precepto de que la educación en este país debería de ser socialista. Este es el planteamiento que guía muchos de los proyectos educativos de esa década, también con sus variantes, pero las ideas de Bassols, por ejemplo, y después las ideas de Cárdenas y sus secretarios están sustentadas precisamente en esta propuesta, que hay que cambiar las estructuras políticas, económicas del país para avanzar en la dirección del socialismo. Si ustedes leen, por ejemplo, los documentos fundadores del Instituto Politécnico Nacional, tienen clarísimamente esta filosofía. Y no solamente los documentos fundadores, sino la práctica. Por esa razón, por ejemplo,
pues los estudiantes del Politécnico eran primordialmente, de manera privilegiada, los hijos de los obreros y los estudiantes, los jóvenes que eran propuestos por los sindicatos. Y a estos jóvenes se les ofrecían todas las condiciones para que pudieran realizar sus estudios. Pero bueno, toma posesión Ávila Camacho y las cosas cambian radicalmente. Ya no se trata de que el Instituto Politécnico Nacional prepare a los trabajadores que en el futuro, en un régimen socialista, van a dirigir el aparato productivo del país, sino que se trata de producir la mano de obra capacitada que requiere el desarrollo industrial capitalista. Y es esta filosofía economicista la que prevalece desde 1940, yo diría que hasta mediados de los años 70. Una idea que tenía cierto sustento, porque efectivamente el aparato productivo del país crecía como resultado de muchas circunstancias internas y externas, y este crecimiento del aparato productivo se traducía en requerimientos de mano de obra calificada. Pero a mediados de los años 70 comienza a hacerse evidente que ya nos comienza a sobrar gente, que hay muchísimos mexicanos jóvenes y no tan jóvenes con altas calificaciones que no encuentran posibilidades de trabajo, no encuentran la manera de insertarse en el aparato productivo del país. Yo diría que prácticamente desde entonces entra el Estado mexicano, el gobierno concretamente, en una situación de desconcierto, de no saber qué hacer. Algo perfectamente claro, evidente en nuestros días, que yo diría que no hay educacionismo, no hay en sentido estricto ni siquiera economicismo, porque sabe muy bien que es falso que el desarrollo del aparato productivo del país y de lo que llaman la economía del país esté dependiendo de la formación de mano de obra calificada. Y entramos en una etapa que muy bien podríamos calificar de oportunismo caótico. El gobierno hace lo que se le pone enfrente, si es que responde a sus intereses muy inmediatos, sus intereses políticos, los intereses de grupo. Y así, la OCDE viene y propone una serie de reformas y, como muy bien han señalado el senador Bartlett y Luis Benavides, el gobierno mexicano las adopta al pie de la letra. ¿Por qué la OCDE? ¿Por qué se ha convertido la OCDE en la autoridad educativa en nuestro país y en muchos otros países? Cuando la historia de la OCDE es de fracaso tras fracaso en el campo educativo. Muy bien podemos decir que la OCDE está reprobada en educación. Tuve la oportunidad de estar relativamente cerca de la OCDE a fines de los años 60, ya hace muchos años, y conocer su primer gran fracaso, creo yo, que fue un proyecto que se llamó el Proyecto Regional Mediterráneo. Este proyecto buscaba hacer la planificación de la educación en los países del Mediterráneo, España, Portugal, Grecia, Turquía, Italia, en función de ciertas previsiones de necesidades futuras de mano de obra. Hicieron un gasto formidable en ese proyecto, acumularon una enorme cantidad de información estadística y el proyecto fue un fracaso. Los propios autores del proyecto lo reconocieron y de una manera muy ridícula en alguna ocasión declararon que un beneficio del proyecto había sido una mejora en las técnicas de análisis estadístico. Y eso fue todo.
lo que se sacó del proyecto regional mediterráneo. En realidad podemos sacar otra lección, y es el que es una ilusión absurda el pretender, y un error incluso ideológico grave, el pretender planificar los sistemas educativos en función de supuestas previsiones de requerimientos futuros de mano de obra calificada. Pronto la OCDE abandonó este proyecto y entonces se embarcó en otra línea de trabajo que fue la generada en la Universidad de Chicago y que se llevó a muchos países, entre otros América Latina, a través de los Chicago Boys, una corriente que llamaron la economía de la educación, y que es la aplicación de la economía neoclásica en este caso el tema educativo, pero que también lo han aplicado, por ejemplo, de una manera criminal a la salud. Una conclusión de esta economía de la educación o de esta economía de la salud es que las inversiones en estos campos tienen que estar decididas en función de los retornos monetarios que estas inversiones dan. Entonces, si combatir el cáncer, por ejemplo, no reditúa lo suficiente, pues no se combate el cáncer. Si darle servicios de salud a los ancianos no da un retorno económico aceptable, comparable o mejor que la inversión en cualquier otra cosa, pues no se gasta en eso. Y estas barbaridades no estaban solamente en el papel, muchas de estas barbaridades se llevaron a la práctica concreta. En nuestro país, creo yo que en salud no, pero en educación sí. Y en educación estas teorías comenzaron a imponerse desde hace muchísimo tiempo. En la administración de Echeverría se creó el CONAFE, que originalmente, hoy en día es una institución de enorme valor, muy importante, que habría que reforzar, pero en esa época se concibió, y así lo pueden ver en sus documentos, se concibió como un mecanismo para introducir estos enfoques en el campo educativo. Y tan así fue que se puso a la cabeza de este CONAFE al que era entonces presidente del Consejo Coordinador Empresarial, quien declaró en más de una ocasión que la educación debería dejar de ser gratuita, que los estudiantes, particularmente por ejemplo los estudiantes de nivel superior, deberían de pagar por su educación. Alguien le jaló el saco y le dijo: oiga, pero hay gente que no tiene dinero. No hay problema, nosotros les prestamos y una vez que se titulen, con sus ingresos van a pagar ese crédito con los intereses correspondientes. Esto no tuvo mucho éxito porque finalmente son muy pocos los jóvenes mexicanos que realmente pueden pagar el costo total de su educación, de manera pues que no prosperó mucho. Pero esto fue lo que se metió la OCDE y lo impulsó muchísimo. Lo impulsó aquí en nuestro país, lo impulsó en muchos países de América Latina. Y ahora la OCDE nos viene con la sorpresa de un nuevo proyecto o una nueva política, que es la evaluación educativa y la optimización, ¿no? El vocabulario es realmente formidable. La optimización del magisterio a través de un sistema de remuneración según resultados. Ciertamente Peña Nieto no anunció que iba a ser una reforma educativa, pero esto sí lo anunció varias veces, que las cosas iban a cambiar y que a los maestros se les iba a pagar según sus resultados. Lo dijo en varias de sus reuniones cuando era candidato. Y todo esto, como muy bien han señalado el senador Bartlett y Luis Benavides, pues se introdujo y se adoptó en el programa educativo de este gobierno.
Además de la OCDE, hay otro actor que es muy importante, y es la oligarquía organizada mexicana, representada de una manera muy concreta y específica en ese organismo que se llama Mexicanos Primero, y que desde unos cuantos años antes empezó a batallar en esta misma dirección. Ya una vez que tomó posesión Peña Nieto, lo hicieron con una enjundia verdaderamente sorprendente. Yo uno se pregunta, ¿por qué esta enjundia? ¿Por qué este interés tan firme en meterse en el campo educativo? Porque para ellos el campo educativo, y más concretamente los maestros, son un chivo expiatorio. Sin duda alguna que la situación económica está en crisis, en el mundo entero, el capitalismo está en crisis, y tienen que buscar una explicación. Obviamente la explicación real, de fondo, que es la prevalencia de un sistema económico explotador, dominante, etcétera, etcétera, no la pueden aceptar, no la pueden ni siquiera oler. Entonces tienen que buscar otra explicación, y esa otra explicación es la educación. Son nuevamente los propios mexicanos que no son productivos, no son competitivos, y hay que cambiar esta situación. Y como, según ellos, la educación depende fundamentalmente o casi exclusivamente de los maestros, pues lo que hay que hacer es meter mano dura con los maestros. Todos los maestros y la educación son convertidos en el chivo expiatorio de la crisis que está viviendo el sistema. No es tampoco un caso aislado. Este movimiento de Mexicanos Primero y esta intervención entusiasta de los capitalistas en el campo educativo forma parte de toda una corriente muy amplia que se ha dado en otros países, y que es la actitud que asumen los oligarcas ante la crisis que se está viviendo, y que se ponen a descalificar lo político. Todo lo político se descalifica lo público, se descalifica lo social, a todo se le pone el mote de populismo, y entonces dicen, hay que hacer un lado los políticos y nosotros somos los que vamos ahora a resolver los problemas. Y lo hacen con una enjundia sorprendente. No hay gran diferencia entre Trump y Claudio X González. En la práctica, si ustedes lo ven, son lo mismo, ¿no? Es la descalificación de lo público, la descalificación de los políticos y la reivindicación de los no políticos, de los independientes, quién sabe de qué, porque señores tienen muchas relaciones por todas partes, pero en fin, como los que van a venir a resolver el problema. Una de las cuestiones que plantean y que parece éticamente correcta es el que hay que imponer un sistema meritocrático, que hay que darles las plazas a los maestros que lo merecen, ¿no? Aquí hay un problema de fondo, que es la confusión entre mérito y resultados. Es una confusión que además permea y domina a la estructura social ideológica misma de este sistema. Confundir logros con méritos. O sea, todo aquel que tiene más logros tiene más méritos, sin tomar en cuenta que los logros dependen de otros muchos factores que no es solamente el esfuerzo, ¿no? Es una cuestión que habría que revisar muy a fondo. Es falso que todo aquel que tiene más logros tiene más méritos, que en justicia deba dársele más porque tiene más logros. Si aceptáramos esto, pues habría que darle mucho a Carlos Slim, por ejemplo, ¿no? Porque logros ha tenido, sin duda alguna, ¿no? Entonces es la meritocracia lo que plantean como
el criterio fundamental. Uno se preguntaría, ¿y cuál es el mérito del señor Nuño para estar en la Secretaría de Educación Pública? Leer, sí, leer. No se le conoce, no digamos una página, no se le conoce un párrafo digno de ser recordado. No ha tenido ninguna experiencia docente, no ha tenido ninguna experiencia dirigiendo alguna institución educativa, no ha tenido ninguna experiencia como legislador en materia educativa, no tiene absolutamente ningún mérito, pero al Señor se le otorga el poder para juzgar los méritos de los maestros y aplicar sanciones tan duras como las que hemos visto. Y no son solamente los maestros, es el pueblo mexicano también. Tanto la oligarquía organizada como la OCDE han tenido muy claro que tienen que someter al pueblo mexicano. Deben someterlo para todos sus proyectos, particularmente sus proyectos en el sur-sureste del país, para establecer ahí los espacios privilegiados para las empresas transnacionales a través de lo que llaman las zonas económicas especiales. Y por eso la fuerza para someter a los maestros y al pueblo en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán. Un gran reconocimiento hay que hacerle a los maestros de la CENTE, a los maestros de la CENTE o no de la CENTE, pero que han tomado conciencia y han adoptado una postura muy combativa frente a esto, porque han logrado parar mucha de la virulencia de estas reformas. Y esta enjundia con la cual el Grupo Mexicanos Primero, representante de la oligarquía mexicana organizada, ha tomado la reforma educativa, me lleva a esta otra, la tercera figura, que es la aldea hipócrita. Luis Benavides, en un video que estaban pasando hace un rato, señalaba una idea que es fundamental. Es falso que la educación sea igual a escuela. La educación es algo mucho más amplio y la educación está ligada a otras muchas cosas. Hay un refrán de varios grupos, comunidades africanas, que yo cito con mucha frecuencia, y dicen que para educar a un joven es necesaria la colaboración de toda la aldea. ¿Qué hace nuestra aldea, tanto la nacional como la internacional, en relación con la educación de nuestros jóvenes? Pues hacen todo lo opuesto para contribuir a la educación. Son los enemigos número uno de la educación. Ya hace tiempo que se señalaba que el verdadero secretario de Educación de este país no está en la calle de Argentina, sino en la avenida Chapultepec. El daño que los medios en las manos de la oligarquía mexicana, la oligarquía mexicana organizada, están haciendo en la juventud y en el pueblo en general es enorme. Se ha reconocido que por una parte son los difusores, transmisores de los peores antivalores que uno puede imaginar. Pero no solamente eso, incluso en muchas cuestiones ya propiamente didácticas, pedagógicas, el daño que están haciendo los medios que están totalmente dominados por estos intereses y en los que predomina la publicidad mercantil, comercial, es enorme. Hay muchas quejas porque los jóvenes no pueden o no saben o no leen bien, ¿no? Pero no se dan cuenta de que la lectura, como otras muchas actividades escolares, no están aisladas del mundo. Forman parte de lo que podríamos llamar una ecología cultural, un ambiente cultural
en el cual hay por una parte valores, ideas, etcétera, pero hay también prácticas intelectuales o incluso prácticas antiintelectuales. La publicidad comercial se sustenta en una cosa, en los estímulos visuales y auditivos abrumadores sobre el espectador. Particularmente en el caso de los niños, esto es terrible. Los niños son incapaces de prestar atención más de unos cuantos segundos, un minuto, en algún asunto que no esté precisamente alimentado por estímulos visuales o auditivos frecuentemente cambiantes. ¿Cómo podemos nosotros pedirle a un niño que se siente tranquilamente a leer una página y a leerla atendiendo y comprendiendo lo que está leyendo, si es que está acostumbrado a que cada 5 segundos el estímulo cambió? El deterioro de la capacidad de lectura en nuestra sociedad contemporánea no es culpa de la escuela, es culpa de un ambiente anticultural, antiintelectual que se ha generado y que es producto, por supuesto, de una tecnología formidable y que tiene muchas promesas, pero que si no se usa adecuadamente puede conducir a deterioros culturales, intelectuales de la población sumamente graves. Piénsese simplemente en cómo la imagen está avasallando a la palabra. Ya no digamos solamente la palabra escrita, sino incluso la palabra hablada. No me extiendo más. Creo que esta perspectiva del ambiente cultural nos puede dar muchas pistas para luchar por una auténtica reforma educativa, pero en primer lugar tendríamos que tomar en cuenta que educación y cultura son exactamente lo mismo, son una misma cosa. Una de las grandes barbaridades que hemos escuchado en estos últimos meses es que el secretario de Educación no tiene tiempo para la cultura, como dijo el señor Nuño. Esto revela una ignorancia supina acerca de la tarea esencial que tiene en sus manos. Me sumo a la idea del senador Bartlett y de Luis Benavides de que tenemos que luchar, continuar la lucha que ha dado ya muy exitosamente la CENTE para lograr que se deroguen las reformas a la Constitución que por otra parte se impusieron de una manera ilegal, arbitraria, inconsulta con el pueblo de México. Muchas gracias. Vamos a pasar a una serie de preguntas, unas 10, que sería muy poco porque hay que preguntar y contestar horas enteras, pero en fin hay otras actividades de quienes nos acompañan, pero si hacemos unas 10 preguntas así muy bien pensadas, tendremos, que hay como 50 ahorita, pero seguramente aquí tanto el rector fundador como Luis y en lo que yo pueda les vamos a responder, pero sí insistimos en lo que se acaba de decir. Nosotros no perseguimos una fama bibliográfica, es más, les vamos a regalar el libro. Porque lo que queremos es precisamente el echar abajo todas esas mentiras, y ustedes nos van a llevar a ayudar en eso. Si se cansan de leerlo, pásenselo ahí a quien sea, que se lea, que se conozca. Lo vamos a manejar en internet también, tenemos un disquete ya preparado. Y estamos preparando una edición
masiva, un poquito más breve que esas 500 y pico de páginas, ya yendo al centro del tema, pero sí queremos combate. No se puede dejar en la Constitución el huevo de la serpiente. En este momento Peña, que está cayendo hasta el infinito, y su secretario de Educación hicieron un alto al darse cuenta de esta pérdida de autoridad absoluta de Peña Nieto. Pero ahí está, fíjense ustedes, inventaron que ahora sí van a ser el modelo educativo. Después de tener la reforma, van a ser el modelo educativo, y convocaron, no tienen límite en la mentira, a unos foros que le encargaron al CIDE que haga el análisis. El CIDE no tiene ninguna capacidad para eso, salvo que está al servicio de la OSD desde hace mucho tiempo. Pero además, esa es una burla, ¿verdad? Ese modelo educativo va a quedar listo para cuando ellos se vayan, para el 2017, ¿no? Entonces ya no conocen límites de la estupidez, ¿verdad? Porque siempre tienen a ese personaje siniestro de la avenida Chapultepec, que sabemos que se llama Televisa, y TV Azteca, que también TV Azteca era una televisión del Estado, que se la robó Salinas de Gortari con Salinas Pliego. Bueno, esos son los instrumentos, ¿verdad?, que han ayudado para estar haciendo creer que saben. La batalla tiene que seguir. Tenemos que defender la educación de este país, mejorarla, claro que sí, hacer las reformas necesarias, pero nosotros. Así es que ese es el objetivo que perseguimos, agradeciéndole su presencia, que se discuta por encima de esta dictadura mediática que ha impedido que se discuta, que se abra al conocimiento real de la población. Entonces, de cada uno de ustedes es lo que esperamos. Vamos a poder ir a otros lados en ese ánimo de combate. Presentamos una iniciativa de abrogación perfectamente fundada. Ahí la tenemos también en internet. No puede permanecer un golpe constitucional por encima de lo que ya se planteó de los valores. Hay una iniciativa. Obviamente, aquí ese trío, PAN, PRI y PRD, pues no la dictaminan, pero ahí está. Y está fundada. Tiene que llegarse a la abrogación y al inicio de una nueva etapa de reforma, de revisión de la educación y la cultura de nuestro país, ya entregada a los intereses transnacionales, al entregar 100% de los medios de comunicación, que esa es la fuerza del imperio, ¿no? 100% en telecomunicaciones, abierto, sin límite alguno. Entonces necesitamos luchar, y para eso los invitamos. Vamos a hacer entonces 10 preguntas y luego se ponen a leer el libro, y cuando terminen podemos hacer más preguntas todavía. Muchas gracias. A ver, Luis, ayúdanos. Muchas gracias y buenas tardes. Pues felicitarlos muchísimo. Es una coca, no, es un vaso de agua en el desierto este evento. Quisiera preguntarles y externarles una preocupación respecto al programa Escuelas al 100, que bien ya dijeron, acabó siendo el programa estrella de la reforma. Aparentemente, el programa Escuelas al 100 está atendiendo las escuelas más marginadas. En sus reglas de operación lo establece. Los 7,000 millones de pesos que se establecieron para el programa Escuelas al 100 del primer año se aplica en su mayoría a escuelas CONAFE, es decir, a lugares que no tienen edificio y que tampoco son parte de la educación regular. Por otra parte, ya en la aplicación en los estados, eso es por reglas de operación, pero en la aplicación en los estados se está solicitando, porque una parte se dice que una parte de las pensiones de los maestros se metieron a una bolsa para bursatilizar, que no acabamos de entender, y eso es lo que quisiera que nos pudieran decir, este financiamiento para el programa de Escuelas al 100, y que las empresas
y los estados llegan y aplican donde aparentemente les dice la federación que tienen que ponerlo. Pero suceden dos cosas extrañas. Están llegando a escuelas de muy buen nivel, públicas, a aplicar el programa Escuelas al 100, aunque en las reglas de operación dice CONAFE. Para no preguntar más esto tiende a privatizar, a quitar la escuela que no pueda pagar si hay problemas en esta bursatilización a las empresas con lo que han invertido, hayan comprado de bonos. 2, ¿por qué están pidiendo a las escuelas que presenten su escritura? 3, si realmente hay un proyecto, que lo creemos, lo intuimos, lo olemos, que es un proyecto en el que sí quieren hacer de las escuelas CONAFE escuelas regulares para los pobres y más bien invertir en estas escuelas que ya están bien para al rato quedárselas como las escuelas charter de Estados Unidos y que fuera como los asuntos estos público-privados en los que ya invirtieron las empresas, modificaron, mejoraron y después se las cobran a lo chino. Gracias. Los 50,000 millones de pesos que teóricamente son para escuelas al 100, ya fueron entregados a un fideicomiso. Y en ese fideicomiso, curiosamente, está Mexicanos Primero. Y otro hijito de Mexicanos Primero, que es el de, ¿cómo se llama? Lo de electrónica, lo de una sociedad de tecnologías para la educación. ¿Cómo? INADEM, ¿no? ¿Qué está pasando con eso? Que cada lunes la visita del secretario lleva a escuelas que no lo necesitan 1, 2, 3 millones de pesos de ese fideicomiso. Primero. Segundo, que por necesidad de apoyo para el secretario, a la comunidad israelí le regaló 3 millones de pesos para su escuela, que es privada. Tercero, que la asignación de esos recursos no la decide la Secretaría de Educación, sino la decide el fideicomiso. Esta es una manera de privatizar. Los privados que participan en esta nueva modalidad PPS, ¿no? O APP, de las dos formas, van a ser los dueños de la escuela, los dueños del edificio, por eso están pidiendo escrituras, ¿verdad? Si el fideicomiso con privados mejora una escuela o construye una escuela, que ahorita voy a responder eso, pues la escuela es de ellos. ¿Y por qué se van a donde no hay edificio escolar? Pues porque la construcción misma de un edificio escolar que pronto va a quedar vacío, pues es un bien inmueble del fideicomiso, de quien lo construyó, de quien fue asignado por este fideicomiso. Es trampa sobre trampa. Y lo puedo decir, digo, no me tiembla la mano para firmar, pero me tiembla sin firmar. La asignación de las construcciones de
INIFED, que está dentro del fideicomiso, cuestan a las compañías que van a invertir en las escuelas. ¿Dónde están las escuelas al 100? Bueno, yo he tenido oportunidad de ver escuelas en muchos países que no tienen edificio, pero tienen estudiantes, tienen maestros, tienen influencia social. Vivimos una experiencia extraordinaria, por ejemplo, en Mozambique. El maestro tenía un pedacito de pizarrón roto y con piedra de caliza ahí medio escribía en el pedacito que tenía. Y los alumnos apenas hablaban portugués porque era la lengua oficial, pero estaban aprendiendo. Pero los niños felices no tenían prueba PISA. Ni qué decir que ha sido extraordinaria la presentación del libro. Yo quisiera conocer, dentro de este aspecto que el senador Butler ha señalado, ¿qué estrategias debiéramos mantener en los 2 años que faltan de este gobierno para que el siguiente, que con seguridad será de otra tendencia más nacionalista, pueda seguir adelante con este proceso y que podamos no solo rescatar la educación, sino convertirla de excelencia, que no de calidad, porque no es un bien ni es un objeto, una educación de excelencia? ¿Cuáles serían esos elementos, esas tendencias, esas estrategias para llegar al 2018 pertrechados y poder avanzar de verdad en lo que viene y no perder estos 2 años como ya estamos perdiendo 4? Gracias. Bueno, ustedes saben qué es lo que yo pienso al respecto y en quién pienso. Pero lo que les quiero decir básicamente es que tiene que haber una participación popular importante. Si el rescate de este país demanda de una participación popular consciente e importante, porque hay muchas cosas que corregir. Hay que recuperar la soberanía, por ejemplo, que ahora se le entregó al señor Trump, que es el heredero del señor Obama y de la señora Clinton. Necesitamos una gran participación popular, necesitamos una gran conciencia del pueblo de México para rescatar a la nación. Muchas gracias. ¿Quién más? Pasen el micrófono para atrás, por favor. Así como estamos en el Senado, y el Senado no es para la Ciudad de México o para una parte de la Ciudad de México y del país. Senador, usted ha sido muy congruente y la visión que tiene usted es de senador, es para todo el país en el tema tan importante y vital de la educación. El doctor Benavides, a quien conozco un poco más a fondo en este tema, por supuesto, y también a don Manuel. No porque sea Puebla, de donde venimos varios, y me tocó decírselo a usted desde que me presentaron para la edición. ABC, Ediciones y Servicios, es la empresa que coordino desde hace 25 años. El comentario va en el sentido siguiente, y usted, don Manuel, también lo comentó al final de su brillante análisis. Necesitamos crear liderazgos, guías, para que esto permee y llegue verdaderamente desde donde debe de nacer y continuar otra vez al pueblo. Por eso le sugerí que tenemos todo listo en Puebla para hacer una estación permanente de radio y televisión para la educación y la cultura. No podemos ya quejarnos de la avenida Chapultepec. Tenemos que hacerlo nosotros, ahora o cuándo. Su punto de vista, senador, porque usted tiene todo para promover eso. Gracias. Si tuviera yo todo, tendría mi estación de televisión y radio.
ese es un gran monopolio ya transnacional. Pero también hay que recuperarlo todo con la participación popular. Muchas gracias. Gracias. Salvador Robles, Educación Física, presente. Como dice el ingeniero Manuel, esta lucha no inicia, esta lucha se está continuando. Aquí, afortunadamente, mis preguntas son para contestarse sí o no. 1. ¿Existe en este libro un plan de acción para tirar la reforma? 2. En este libro existe la referencia que hay que tirar todas las reformas para poder hacer que ésta opere en dado caso de que sea revocada. Y 3. En este libro refiere alguna estrategia o plan alternativo de educación. Gracias. ¿Sí o no nada más, eh? 3, sí. 3 sí. Gracias. Con la venia de tan distinguidos ponentes, tenemos el ejemplo del licenciado Bartlett en el secretariado técnico que tardó 6 meses en hacerlo de la modernización educativa, no en 9 días. Él forjó en ese sexenio la modernización educativa. Como decía Salvador, somos de educación física, somos un gremio que hemos sido golpeados desde que derogaron la Dirección General de Educación Física, que en efecto era para la Ciudad de México solamente. Pero el golpe atroz de las autoridades es en el sentido de que en el nuevo modelo del plan curricular que presentó Nuño el 20 de julio en la Cámara de Diputados, ya la educación física no se llama educación física, se llama desarrollo corporal y salud. Y ya no se trata como asignatura, sino como un área solamente de conocimiento, lo que quiere decir que ya no va a ser evaluada. Por otra parte, se reduce lo que habíamos logrado en esa época, el licenciado Bartlett, de 2 horas para toda la República de Educación Física. Hoy, el planteamiento de ellos es solamente 1 hora de educación física a la semana. El secretario de Salud decía el Día Mundial de la Diabetes, que en México en el 2015 murieron 95,000 personas producto de la diabetes. Tenemos una población sedentaria y el proceso del sedentarismo, del sobrepeso, la obesidad es la diabetes y después la ceguera, las amputaciones y las hemodiálisis. Eso le cuesta a la Federación mucho dinero. En ese sentido hemos constituido algunos de los que estamos aquí como maestros de educación, maestros por la reivindicación de la educación física, precisamente para que vean el contrato de educadores físicos en toda la República no solamente como un gasto, sino como una inversión para revertir este daño tremendo. En la época de que existía Dirección General, teníamos un software en donde había un seguimiento del índice de masa corporal que se utiliza internacionalmente y en México en la Cartilla Nacional de Salud para detectar quiénes son los niños desnutridos con sobrepeso, con obesidad mórbida, de tal manera que a estos niños les dábamos aparte actividad física para reducir este plan tan dañino. Y por último, pues como ya lo han mencionado ustedes, han vulnerado el Manifiesto Mundial emitido por la UNESCO y firmado también por México, en el sentido de que hay una obligatoriedad mundial de fomentar la educación física, el deporte y la activación física. Y han violado el artículo 7º de la Ley General de Educación, en donde obliga el Estado a fomentar y estimular la nutrición y la educación física. Y también violan el 3º constitucional. Entonces ya nada más falta que modifiquen esto para que metan esta situación de desarrollo corporal y salud.
Y bueno, yo ya entregué ahí un documento, licenciado, lo remití ya a la Comisión de Educación del Senado, de Diputados y de la Asamblea y de los constituyentes, porque creo que esa sería mi pregunta. ¿Qué pasa con el constituyente? ¿La educación pasará a formar parte de la Ciudad de México o será una constitución totalmente amputada? Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias. Un planteamiento desde luego atendible. No sabemos qué vaya a pasar con esta constitución que tiene el 40% de los constituyentes espurios porque los designaron de dedo y los otros están luchando porque haya una constitución. Vamos a ver qué pasa con ese intento. ¿Otra pregunta? La pregunta es, ¿qué posibilidades hay en su propuesta de incluir una que ya hicimos desde 2014 en los foros que convocó Chuaifet? Lo hicimos ahora nuevamente para estos foros, de cambiar la educación sedentaria por la educación activa. Gracias. Realmente el problema es el enfoque que se ha dejado sembrado en la Constitución. Mientras no cambiemos, no se abrogue totalmente ese artículo, ni para qué hablar de contenidos, ¿verdad? Ahí está muy clara la incidencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y, como dijo aquí Manuel, de los potentados, que se va a hacer lo que ellos quieran mientras no estemos organizados como pueblo. Siguiente pregunta. Gracias, buenas tardes. Yo soy Emanuel, sociólogo politólogo. En la presentación inicial mencionaron revocar la reforma como un punto que se trata en el libro. Mi pregunta es, ¿cómo se puede revocar una reforma cuando hay una mayoría que está amañada? Y en ese sentido, pues es muy relevante preguntar por el 39 constitucional. ¿Podríamos acaso entonces sugerir a la soberanía nacional reformular un proyecto como el que originalmente planteó el 17? Precisamente tocábamos ese tema. Sí está presentada una iniciativa para derogar desde la Constitución a las leyes secundarias. Y tiene usted razón, la mayoría de estos cuates que son PRD, PRI, PAN y la otra cosa que se llama, la emergente, por cierto, el PANAL y esas cosas, están comprometidos con este asunto, ¿no? Pero si no se actúa, si no se inicia, si no se trabaja hacia el fin que perseguimos, pues vamos a aceptar que exista esa mayoría espuria que ha hecho todos estos desastres en la Constitución de la República. Ahí está, y vamos a insistir que se dictamine. Ni siquiera dictaminan, porque si dictaminaran, ¿verdad?, como está fundada, tendrían que combatir cada uno de los argumentos de la exposición de motivos. Y eso no lo quieren hacer nunca, ni discutir, ni combatir, ni nada. Generalmente para las discusiones, y aquí Rocío lo sabe muy bien ahí en la Cámara de Diputados, mandan al verde con algún escrito ahí machacado, medio masticar, para no discutir, ¿no? Pero tiene razón, sí, hay que luchar contra ellos. Y por eso está ahí la iniciativa ya presentada. Muchas gracias. ¿Quién más? José Luis Medrano, de las preparatorias del Distrito Federal, profesor jubilado. Pregunta número 1. Si la reforma educativa fue un golpe de Estado a quienes lo realizaron, ¿pueden ser acusados de delitos de lesa patria? Pregunta número 2. Si esta reforma educativa se consolida, los profesores moralmente vamos a estar obligados moralmente a educar a nuestros alumnos como esclavos,
porque los vamos a educar con miedo. Y entonces el bullying queda legal y legítimamente constituido, ¿sí? Es decir, la otra pregunta. Como fue un golpe de Estado, fue un golpe que llamaríamos golpe blando, suspendió la seguridad social y las leyes laborales. Pues la última pregunta es, ¿tenemos que recurrir a los derechos inalienables y a los derechos irrenunciables como trabajadores? Sería todo, gracias. Doctor, usted, ¿no? Al fin nada más son 3. Pues yo quisiera solamente referirme a la situación particular precisamente del grupo de maestros de las preparatorias del Distrito Federal que han quedado en una situación terriblemente débil, porque en principio la reforma o esta llamada reforma educativa se ha impuesto también a la educación media superior, que no es autónoma. Creo que fue una situación muy lamentable por muchos factores, que el Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal quedó como un organismo descentralizado, un organismo del gobierno. En esas circunstancias, lo que puede evitar el que todas estas políticas se impongan a los estudiantes de educación media superior es o que se derogue toda la reforma como se está planteando, y que por supuesto que hay que aspirar a eso, o que por lo menos el Instituto de Educación Media Superior quede en condiciones autónomas, que quede al margen de todas estas reformas o contrarreformas educativas que efectivamente se van a traducir en la práctica en una educación totalmente negativa. Si los maestros son sometidos mediante el miedo, pues obviamente los estudiantes también van a quedar sometidos mediante el miedo. No se trata solamente de defender los derechos laborales de los maestros, que me parece que es muy importante, sino en efecto, como lo plantea en varias partes el libro, defender la educación, la trascendencia y el sentido mismo de la educación. Es lo que yo podría decir. Hola, buenas tardes. Soy la doctora Marta Segura, cátedras CONACYT, Ciencias Pacífico Sur. En primera instancia, soy profesora de primaria. Desde hace 20 años egresé de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Soy una persona que desde los 3 años decidió que quería ser profesora, y que cuando entró a la normal y después tuvo el susto de tomar los cursos de carrera magisterial, pensó que el foco no eran los niños, sino eran los colegas. Me he dedicado a diseñar cursos, a ser asesora pedagógica, a estar en diferentes instancias, y básicamente desde que empezó esta mal llamada reforma educativa traté de escaparme de la escuela a través de algunas licencias. He tenido la oportunidad de visitar el edificio de enfrente, la Subsecretaría de Educación Básica, el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa en este tiempo, y desafortunadamente he encontrado no espacios para la realización de propuestas pedagógicas. Esta última comisión que tengo en Ciencias Pacífico Sur, he tenido que renunciar a partir de la fecha 31 de diciembre, porque también se descalifican investigaciones como estas. Desde hace 4 años estoy recabando las voces de profesores de primaria, de ATPs, directores, supervisores de educación primaria, para que nombren esto que han vivido en las evaluaciones educativas. Son profesores de Ciudad de México, San Luis Potosí y Oaxaca, que hablan de estas situaciones desafortunadas de descalificación, y he de decir que son de los buenos profesores. Para los que estén interesados, todo con minúsculas, Marta con TH, _segura mx @yahoo.com, puedo entregar avances de esta investigación. Muchísimas gracias, una felicitación por este libro. Luis, siempre se queda algo que uno no pudo decir. ¿Qué es eso que se quedó? Muchas gracias. Buenas tardes.
Yo soy egresado del CIPAG, mucha honra. Soy de la segunda generación aquí en la capital. Y yo lo que quiero decirles es que esta no es una panacea. El libro, yo más bien me lo llevo como una reflexión. Y como yo dije en la maestría cuando tomé la palabra, ¿hasta qué punto vamos a ser capaces de que lo que estamos escuchando aquí vayamos y lo aterricemos con nuestros maestros? Porque somos sinceros, hay muchos maestros, yo soy directivo y aquí debe de haber muchos directivos también en secundaria, que no hemos sido capaces y que estamos siendo controlados por lo que nos dicen las inspecciones y más arriba. Pero también debemos entender que muchos maestros, y me incluyo en ellos, no hemos respondido, ni hemos sido capaces también de trabajar como debe trabajar un maestro. Eso no se ha dicho tampoco aquí. Entonces, yo me llevo más de una reflexión y los invito a todos a que lleguemos a nuestras escuelas y que concienticemos o acabemos de concientizar a los compañeros que teníamos cierta idea de la más reforma educativa y que aquí ya tomamos 100% conciencia, porque nos dicen, preguntan, ¿y cómo voy a hacer esto? No, yo siento que nosotros desde las secundarias, desde la sociedad, podemos tomar acciones dentro de nuestra escuela con los padres de familia para apoyar estas situaciones. Muchos no tenemos el tiempo para andar en las calles. Yo trabajo en bachilleres, trabajo en la secundaria. Muchos estamos igual. Pero yo me pregunto, ¿qué pasaría si logramos convencer a los maestros? Y si me llega a mí este sobre amarillo, ¿qué pasaría si los logramos convencer de que no vayan a hacer el examen? De que no suban evidencias. Es una forma, yo pienso, de participar y de apoyar a los que se andan afuera y se andan partiendo la madre afuera con los compañeros. Esa acción yo me llevo. El doctor, un orgullo haber sido su alumno. Muchas gracias. Buena intervención. Ojalá lo escuchen los que están aquí, que son directivos. Muchas gracias, sí, muy amable. Buenas tardes. Última pregunta. Gracias, buenas tardes. Pues antes que nada agradecerles, bien lo comentó alguien al principio, pues es un bálsamo. Los que vivimos estas reformas, las famosas leyes, los que nos dedicamos, yo vengo del Colegio de Bachilleres, ayer firmamos nuestro contrato, la ganancia fue que no nos quitaron nada, o sea, nos dieron 157 pesos creo de incremento de despensa y ya. Más que nada es una serie de comentarios sobre necesidades. Número uno, el nivel medio superior, si bien el campo de batalla fuerte ha sido en básico, el nivel medio superior está viviendo muchos problemas. Una preocupación que vemos es el tema de la retención. La subsecretaría nos dice que la meta es que haya un 80% de retención para el 2020, algo así. ¿En qué se traduce? Hablo de mi caso, yo tengo grupos con 56 alumnos, por ejemplo, ¿no? Cuando nuestras aulas están diseñadas para 40, considerando que no tenemos bancas, por ejemplo. Ahorita que preguntaban qué hacen los docentes, pues bueno, pues con 50 chicos es complicado cuando la pedagogía básica dice que los grupos deben ser de no más de 25. ¿Qué se requiere? Comentaban que si a futuro, a 2 años, a 4, yo creo que el problema es qué hacemos en el tiempo que nos queda. Y en ese aspecto, pues a los amigos legisladores que hoy están aquí, pues quisiera pedirles que se acercaran más a nosotros, ¿no? Comentaban al principio el tema de la difusión de este tema. Los maestros no nos sentimos representados ni por los legisladores, ni por nuestros propios sindicatos. O sea, es la verdad. O sea, yo soy secretario seccional ahorita del CINT-CB. Tengo casos de compañeros de nuevo ingreso que no les han dado la base, que cumplieron todo el ciclo de la reforma, que han acreditado hasta 3 exámenes y no les dieron la base. Y la autoridad pues no nos dice nada. Quisiera más bien que un poquito el comentario final de ustedes sea en términos de acciones muy concretas, ya que repito, pues independientemente de los cambios que vengan, preguntar a alguien también, pues, ¿qué hacemos para que la legislatura cambie? Pues ganar la elección. Desafortunadamente, pues para eso faltan 2 años, ¿no? Y yo creo que sería un poco irresponsable perder estos años que nos quedan. Yo creo que ahorita será una tarea para el Congreso buscar que este modelo educativo ya no nos dañe.
y el libro es una reflexión muy fuerte y es una orientación, y pues ojalá a todos los sindicatos de educación nos inviten a entrarle, ¿no? También requerimos información. También sería muy padre que se acercaran a nosotros, ¿no? Yo sé que les pido mucho, que hay muchos temas en la agenda nacional, ¿no? Pero sería excelente que el Congreso bajara y tuviera este diálogo con nosotros. Muchas gracias. Bien, nada más 2 segundos. Un problema muy serio está reflejado en esta portada, ¿no? Para atraparnos, nos maicean. No nos dejemos maicear. Organicémonos para que la gente tome conciencia. Muchos creen lo que dice la televisión y nunca han estado viviendo las angustias de tener 50 o más estudiantes en clase. Organicémonos, estrujemos, no sé cómo decirlo, pero contagiemos a quienes están a nuestro lado para que tomemos esa soberanía en nuestras manos, que no la dejemos y que quien nos represente, efectivamente nos represente, no represente los intereses de un partido, sino los intereses del pueblo, y si no, no lo elijamos. Yo recuerdo en una ocasión que le pregunté a un gobernador, oiga, y... Que no era yo, ¿verdad? No. ¿Qué hacemos ahora que nos vienen a pedir apoyo? Y me dijo, el apoyo se lo gana quien obedece al pueblo. Punto. Entonces era yo. Era él. Muchas gracias.